A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Europa y América se experimentaron una serie de movimientos políticos y sociales que transformaron radicalmente la vida de los hombres. Desde Inglaterra estalló la Revolución Industrial y se extendió hacia el resto del mundo, cambiando de manera definitiva las formas de producción y de trabajo. Las ciudades se llenaron de obreros, de enormes fábricas, de novedosas máquinas y un sinfín de artefactos. En diferentes países resurgió el sentimiento nacionalista, impulsado por la recuperación de la independencia de Grecia en 1882 y de Bélgica en 1830. La democracia y el liberalismo tomaron fuerza como valores de convivencia social. El poder político no residía ya en los reyes, sino en el pueblo, que lo ejercía por medio de representantes elegidos por sufragio y dentro del marco de una constitución. En medio de este alud de cambios surgió el romanticismo, un amplio movimiento cultural y político que comprendió todos los aspectos de la vida del siglo XIX. Ideológicamente, el romanticismo estuvo ligado al pensamiento liberal, doctrina que pugnaba por la defensa y la realización de la libertad en el campo político. Los románticos hicieron suyo uno de los principios fundamentales de esta doctrina, el ejercicio de la libertad, causa suprema de todos los artistas, políticos y pensadores que participaron en este movimiento. Alemania fue la cuna del romanticismo, aunque rápidamente este movimiento contó con partidarios y seguidores en el resto de Europa y América. Uno de sus rasgos característicos fue la férrea oposición al racionalismo y al neoclasicismo que habían prevalecido durante los siglos XVII y XVIII. Al orgulloso símil de la luz enarbolado por los pensadores de la Ilustración, los románticos contrapusieron el gusto por la noche y su misterio, así como el predominio de la imaginación, los sentimientos personales y la audacia expresiva. La ruptura con el clasicismo y con los postulados de la Ilustración fue total. Voltaire, como todos los perezosos, odia el misterio, escribiría el poeta francés Charles Baudelaire. El arte clásico y por extensión el neoclásico se habían caracterizado por procurar la serenidad, la simplicidad y la nobleza, por permanecer atento a las normas. De acuerdo con la concepción clásica, la finalidad del arte era educar. Los románticos no creían en nada de eso. Rechazaban someterse ante cualquier regla y exigían libertad absoluta para crear. El arte debía conmover, despertar emociones en el espectador y no educar. El romanticismo no se limitaba a los estatutos de la razón. Lo suyo era buscar lo infinito, lo maravilloso, lo fantástico. Espíritu de rebeldía, el espíritu romántico valoraba más las experiencias personales que los preceptos científicos o académicos. En aquel siglo XIX, durante el cual las máquinas empezaban a ocupar un lugar protagónico en la historia, los románticos prefirieron volver su mirada hacia la naturaleza, con la que se identificaron plenamente. Basta leer algunas líneas de los cantos de Maldoror del conde de Lautréamont. Soy hijo del hombre y de la mujer, según me han dicho. Me sorprende. Creía ser más. Si hubiera dependido de mi voluntad, habría preferido ser el hijo de la hembra del tiburón, cuyo apetito es amigo de las tempestades, y del tigre, de reconocida crueldad. La rebeldía ante el propio destino de haber nacido hombre refleja el desencanto ante una época de drásticos cambios, tristeza y melancolía, furia en ocasiones. El romanticismo intentó rescatar lo que, de acuerdo con su punto de vista, la razón había enterrado, el espíritu del hombre. Como parte de la búsqueda de lo fantástico, surgieron personajes legendarios. La novelista inglesa Mary Shelley dio vida a Frankenstein, mientras el irlandés Bram Stoker retomó en su libro Drácula un antiguo mito del centro de Europa. Ambas obras formaron parte de una vertiente del romanticismo, el género gótico, que predominó en los países germanos y anglosajones. Dicha vertiente se distinguió porque en ella
la presencia de la muerte y de espectros fantasmales se apoderaron de la imaginación de los artistas. Frankenstein es un monstruo sintomático de la época, pues de alguna manera es hijo del pensamiento científico y de un momento histórico donde los valores humanistas se sintieron amenazados por la ciencia. El mismo rayo que en el terreno de la ficción dio vida al temible Frankenstein era una realidad ya durante el siglo XIX, pues la ciencia continuó su impresionante desarrollo en todas las áreas. Durante esta época, Benjamin Franklin logró captar por primera vez la electricidad. Asimismo, Edward Jenner descubrió en Inglaterra la vacuna contra la viruela. Tales avances no calmaron las atormentadas almas de los románticos, quienes continuaron escudriñando los sinsabores de su tiempo. Uno de los principales precursores del movimiento romántico fue el poeta alemán Johann Wolfgang Goethe. En Fausto, obra maestra del romanticismo, Goethe mezcló elementos de la religión cristiana con los mitos grecorromanos y germánicos. El resultado fue un extenso poema dramático, de belleza aterradora y embriagante. En dicha obra, Goethe retrató al hombre moderno dominado por el constante afán de obtener riqueza y poder, capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Mientras Goethe dibujaba al hombre como un monstruo devorado por la ambición, en el mundo real los obreros encabezaban numerosos actos de protesta contra la explotación laboral en las fábricas. En Inglaterra se persiguió a los pensadores radicales por temor a que implantaran sus ideas en favor de los obreros miserables. El poeta romántico, Lord Byron, alzó su voz en defensa de los obreros, oponiéndose a que se les aplicara la pena capital a los trabajadores que expresaban su furia, destruyendo las máquinas. En España, el pintor Francisco de Goya escribiría una notable sentencia de su tiempo. El sueño de la razón produce monstruos. Esos monstruos se encontraban representados en el advenimiento de un mundo donde se permitía la explotación de los hombres, pero también en el fracaso de la Revolución Francesa y en la posterior tiranía impuesta por Napoleón, quien se hizo coronar emperador. Goya vivió de cerca las consecuencias de la monarquía napoleónica cuando las fuerzas militares de Francia invadieron España y fusilaron a numerosos civiles en las calles de la península ibérica. El pintor romántico dio cuenta de estas masacres en los cuadros titulados 2 de mayo de 1808 y 3 de mayo de 1808. El rechazo a la razón no era gratuito. Para los románticos, el culto excesivo al raciocinio había convertido a los hombres en esclavos. Por eso renegaron de las normas establecidas y buscaron abrir espacios a la pasión, al nacionalismo y al derecho a la individualidad. En un claro manifiesto en defensa de la conciencia individual, el poeta y pintor inglés William Blake sentenció: una misma ley para el buey y el león es opresión. El mismo Blake dedicaría extensos poemas a dos movimientos políticos muy relevantes: la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El romanticismo hizo suyas las luchas por la libertad, donde afloraban el heroísmo de los pueblos y en las cuales se manifestaba un profundo amor hacia la patria. Ideas románticas las hubo también dentro del ámbito político, pues eran ideas de liberación. Así, el carácter nacionalista de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, los sentimientos de la nación escritos por José María Morelos y el sueño de Simón Bolívar de la unión de todos los pueblos de América, gozaron de un aura romántica. En otras palabras, fueron movimientos que lucharon por la libertad espiritual y material de los hombres.